En el final de vida, acuérdate de la transformación de la muerte. Ha pasado por 4 etapas. Hasta el siglo XII era considerada una muerte amaestrada. Del siglo XII al siglo XVII, muerte propia. A comienzos del siglo XX, una muerte ajena. Y durante todo este siglo era considerada una muerte prohibida. Lo que genera la ansiedad ante la muerte es la inquietud por el deterioro del paciente, ya que estamos tratando a pacientes críticos, por lo cual su deterioro va a ser evidente. Temor al dolor y el sufrimiento, reacciones emocionales, preocupación por el tiempo que nos queda. En el caso de pérdida de seres queridos, la desolación y las interrogantes que siempre surgen al final de la vida, como preguntarse qué hay después de la muerte, o te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, o cuestiones así que surgen cuando estamos muriendo. Las dudas sobre el más allá. Las fases de morir son 5. Negación y aislamiento primero. Pasa a una fase de ira, luego pacto, luego depresión y por último aceptación. Hay problemas que se presentan en el proceso de morir para los pacientes, para los allegados y también para los profesionales. Para los pacientes podría ser una falta de comprensión, comunicación o apoyo por parte del personal que lo está atendiendo. Para los allegados, la sobrecarga, la desorientación o la culpa que puedan sentir al ver a su paciente en ese estado. Para los profesionales, la inseguridad y la responsabilización excesiva que a veces se puede dar. También la impotencia porque ya no pueden hacer más por su paciente. Las guías marcan aspiraciones actuales de cómo quiere morir la gente. Morir sin dolor y sin sufrimiento, durmiendo o inconsciente, de forma rápida, rodeado de familiares y amistades íntimas, en edad avanzada y en casa no hospitalizado. El enfoque médico. La información es un derecho irrefutable del paciente. Nadie se lo puede quitar ni le puedes esconder nada de su estado. Tienes que informarle todo. Pero el enfoque que se daba antes era más desahuciar. Ahora se trata de dar un acompañamiento al paciente, aunque no todos los médicos están capacitados para ello. Por eso hay estas especialidades de cuidados paliativos, urgencias, emergencias, que se centran especialmente en la atención para estos pacientes, los terminales, los que ya están en su final de vida. Hay conceptos claros que marca el manual y hay que aprendérselos. No hay que confundir sobre todo los estados con el síndrome de enclaustramiento, que son parecidos pero hay características que los diferencian. Primero, la limitación del esfuerzo terapéutico y la obstinación profesional. En la limitación vamos a evaluar la medida que vamos a tomar. Si son medidas desproporcionadas que más causen riesgo o daño al paciente que un beneficio, entonces no se aplican. En cambio, la obstinación profesional vendría a ser como un antónimo, porque acá ya solamente importa prolongar la vida o intentar prolongar la vida por los medios que sea. No importa si sean medios diagnósticos o terapéuticos y así causen mayor riesgo, mayor daño al paciente, igual se las aplica. Para referirse a la obstinación profesional también se usa el término distanasia, ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. Entonces cuando se hable de distanasia ya sabes que es prolongar la vida del paciente aplicando cualquier medio, así sea desproporcionado. Así tengo un balance con un riesgo mayor, igual se lo aplica. La futilidad va a calificar tratamientos incapaces, pero no cumplen los efectos deseados porque son inapropiados. Por eso hay que diferenciar lo fútil de lo inútil. Las medidas fútiles son las medidas inapropiadas, no inútiles. Y por esto mismo, por lo que son inapropiadas para el paciente, es que no se las deben aplicar. La eutanasia es cuando el paciente nos pide terminar con su vida y el médico accede. Entre sus características está ser activa, directa, voluntaria por parte del paciente y médica. Y esto es importante porque a veces se piensa que todo mundo tiene atribución de ejercerla, cuando no es así. Solamente los médicos y en casos excepcionales, personal de enfermería puede aplicarla. Se sabe usar el término suicidio asistido. Es obligación del profesional de la salud informar al paciente sobre la prescripción y sobre el fármaco que se va a usar. El estado vegetativo es un síndrome de vigilia sin respuesta a estímulos. Acá los ciclos de sueño-vigilia van a ser normales. Definimos a un estado vegetativo permanente cuando es mayor a un año después de un trauma, o mayor a 3 o 6 meses después de un evento anóxico. En el estado de mínima conciencia, como su nombre lo dice, va a haber preservación parcial de la conciencia. Es similar al estado vegetativo, pero acá sí va a tener una verbalización mínima. Aunque no es mucha, sí va a poder responder a las preguntas que se le hagan con un sí o un no. Por eso el pronóstico es más variado y más favorable que el estado vegetativo, aunque igual el paciente puede quedar con discapacidades múltiples, permanentes y graves. El síndrome de enclaustramiento son los pacientes que están paralizados y sin habla. La lesión es en la protuberancia y no afecta a la conciencia, por lo que las capacidades cognitivas sí las van a conservar. Se dice que estos pacientes están enclaustrados en su cuerpo porque solamente pueden comunicarse con el movimiento de sus ojos, y cuando ya pierden esta capacidad y ni siquiera los ojos los pueden mover, ya es un síndrome de enclaustramiento total. Aquí ya está dado la diferencia entre los estados. En el síndrome de enclaustramiento el paciente está paralizado, no puede hablar, pero sí puede usar los ojos para comunicarse. En el de mínima conciencia responde con un sí o un no a lo mucho. Y en el estado vegetativo, en ese no hay respuesta a los estímulos. Y por último, la muerte encefálica, que ya es la muerte cerebral. La pérdida de la actividad encefálica es completa e irreversible, lo que genera también una completa ausencia de capacidad cognitiva y sensitiva. Todas las actividades del tronco cerebral, incluyendo el control de la respiración. Y para la confirmación clínica se puede realizar una prueba de apnea para evaluar
evaluar los reflejos del tronco. Y estos serían los conceptos que no debes confundir. En el final de vida también se valora la fragilidad. Hay una escala de valoración para el síndrome de fragilidad. Tiene 5 componentes. Primero, la pérdida de peso no intencionada de más de 5 kilogramos o el 5% del peso corporal en un año. Debilidad muscular, fuerza prensora de menos del 20% del límite de la normalidad, cansancio o baja resistencia a pequeños esfuerzos, lentitud de la marcha y nivel bajo de actividad física. Si nosotros evaluamos a nuestro paciente y tiene 3 o más de estos parámetros, entonces positivo para síndrome de fragilidad. El tipo de valoración, esto es más para la parte práctica. La valoración clínica en ancianos, hay que estar pendientes al riesgo de desarrollar úlceras por presión y aquí nos ayudamos de la escala de Norton. También debemos evaluar un síndrome confusional agudo o delirium, depresión, marcha y el equilibrio. En la valoración funcional, un grado de autonomía de las actividades de la vida diaria de nuestro paciente y nos podemos ayudar con índices como los de Lawton y Brody. Pero esto de aquí ya es más para evaluaciones prácticas, pero está en las guías, así que igual lo pongo acá para que sepas. En la valoración mental, estar pendientes de la esfera cognitiva y afectiva. Y acá usamos el Mini Mental Test de Neuro y también la escala de Hachinsky para la demencia. Y en la valoración social, la residencia, las condiciones del hogar, el apoyo familiar, social. También nos ayudamos de escalas como la de Gijón y todos estos aspectos van incluidos también en la historia clínica. Así que deben estar presentes al momento de valorar el estatus social de nuestro paciente. Las instrucciones previas o las voluntades anticipadas de los pacientes es su testamento vital. Estas declaraciones escritas se deben dar cuando la persona es competente y tienen el objetivo de guiar la toma de decisiones del personal médico cuando ya se declare incapaz de decidir nuestro paciente. Los enfermos críticos son los pacientes que van a tener alteraciones a las funciones vitales, que amenazan con su vida, pero sí van a tener posibilidades de recuperación. La amenaza vital es de 2 tipos, la potencial, donde damos la vigilancia y monitorización al paciente, y la actual, la que se está dando en ese momento. En estas de aquí, en cambio, vamos a dar las medidas de soporte vital, que son estas medidas que si no se las da rápidamente o se las niega, nuestro paciente podría morir. Las mecánicas, como los respiradores, las diálisis y la asistencia circulatoria. En las eléctricas y en las farmacológicas, acuérdate del capítulo donde House atiende a la monjita. Tiene un ataque de asma grave y el doc le inyecta de una la epinefrina. Y esto de aquí cuenta como una medida farmacológica, porque son los fármacos vasoactivos. Todos estos, tanto vasoconstrictores como vasodilatadores. Y después le da un segundo ataque y cae hasta desmayada. Y House pide el desfibrilador. Esta de aquí cuenta como medida eléctrica, la estimulación o desfibrilación. Y en las medidas nutricionales, la nutrición artificial. Son 4 los criterios de soporte vital. Uso de índices cuantificables, las peticiones y deseos del paciente, indicaciones y contraindicaciones médicas y la justicia en el uso de los recursos. Las definiciones de algunos conceptos para tenerlos claros, utilidad que ya se había dicho antes, que era la ausencia de los beneficios al momento de aplicar algún tratamiento o protocolo al paciente. Entonces, porque no vemos beneficios es por lo que no lo utilizamos, no son medidas apropiadas para el paciente. Los síntomas refractarios, que son estos síntomas que por más que se intente dar algún tratamiento o alguna medida, no son controlados de buena manera o de forma adecuada para estabilizar al paciente. El racionamiento, que consiste en la limitación del tratamiento por la justicia al momento de distribuir los recursos con los que se cuenta. Y esto de aquí resultan limitantes para algunos pacientes porque se trata de ser lo más justo posible con todos. Y el triaje, que este de aquí va a ser un proceso por el cual vamos a valorar y a clasificar a los pacientes, determinando la prioridad de atención y también la localización más apropiada para darle el tratamiento. El triaje comienza con las guerras. Hitler y todos estos tipos que se estaban matando. Por la cantidad de soldados heridos, se necesitaba de un sistema que clasifique o dé al menos prioridad a qué paciente se atiende primero y quiénes pueden esperar. Y aquí inventaron el triaje. Hay 2 tipos, el igualitario y el utilitarista. Desde la perspectiva ética, se usan los que derivan del utilitarista, porque este de aquí establece el mayor bien por el mayor número de personas posible. Y también se busca un uso racional de la distribución de los recursos. Las categorías se dan por tratamiento. El tratamiento inmediato es el que se da ya, es el que no puede esperar y tienes que darlo porque si no el paciente muere. Como obstrucción de vías, que está dentro de este tipo de tratamientos, es la obstrucción de vías, las hemorragias y las heridas graves. El tratamiento pospuesto, que incluye las fracturas cerradas en cabeza, en brazos y también quemaduras. Este de aquí, como el nombre lo dice, se puede posponer la atención al paciente, pero esto no puede dar probabilidad que el paciente empeore o lo incapacite. Son medidas considerables, pero se puede dar su tiempo de espera. El tratamiento expectante son heridas tan
tan graves que el paciente no tiene ninguna esperanza de vida. Y el tratamiento mínimo, que son las heridas que requieren poco o ninguna atención del médico. Se pueden hasta tratar en casa. Y lo último y lo más importante del triaje es la clasificación. Esta de acá es la clasificación de Manchester. Cada color establece un nivel. El nivel 1 es emergencia. El paciente está muy grave y no esperas a nada. Acá se necesita atención médica inmediata. El naranja es nivel 2, urgencia. El paciente está grave, necesita la atención médica rápida, pero sí se puede esperar de 30 a 60 minutos. El amarillo es urgencia menor, nivel 3. El paciente poco grave. Acá se descarta riesgo de muerte y se puede esperar de 1 a 3 horas. El nivel 4 es la consulta prioritaria, el color verde. No está grave el paciente y puede esperar la atención médica. Por lo cual se establece que hasta 24 horas el paciente puede esperar. Y con azul el quinto nivel, que ya es la consulta externa. No es urgente y la atención ya se da con la cita previa. Esta clasificación es la más importante porque lo utilizan en la mayoría de hospitales. Y también la preguntan bastante en semestre. Los cuidados paliativos para los enfermos terminales. Para que se considere una etapa terminal, la enfermedad debe estar avanzada, progresiva y debe ser irreversible. No debe tener posibilidad de respuesta al tratamiento curativo y debe tener un pronóstico de vida inferior a los 6 meses. Las principales causas de enfermedad terminal se las puede dividir en enfermedades terminales oncológicas y las no oncológicas. Entre las principales no oncológicas están las cardiopatías, las neumopatías, la enfermedad renal, la enfermedad hepática y las enfermedades neurodegenerativas. Los pacientes en este estado se los clasifica por fases y estas fases están caracterizadas por el tiempo. La fase terminal a los meses del deceso, la preagónica a las semanas y la agónica a los días o incluso a las horas de la muerte del paciente. En la práctica nos damos cuenta si el paciente se está adelantando estas fases por indicadores, como una pérdida acelerada del peso, fuera de lo común. Si el paciente para su estado está perdiendo más peso de lo normal o de lo que debería, ya es un indicador. También el delirium que puede llegar a presentar el paciente y los niveles de albúmina, sobre todo cuando llegan a ser menor de 3. En la práctica hay que estar pendiente de estos indicadores porque están sugiriendo el adelanto del proceso de muerte del paciente. Los síntomas en agonía, sí, acuérdate porque salieron bastantes preguntas de exclusión y también tipo señalé la incorrecta. Por ejemplo, la disnea es el síntoma más frecuente en la agonía y esa era la incorrecta, porque el síntoma con mayor presencia es la disfagia. Los pacientes en un 90% no van a poder tragar. Los siguientes más frecuentes con un 50 a 80% de los casos es el síndrome confusional o delirium, el dolor y los estertores. Un dato importante que lo preguntaron es sobre los estertores, que se usa escopolamina para disminuir las secreciones respiratorias. La indicación de las guías es butil-escopolamina, en bolos de 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Acuérdate de ese dato con relación a los estertores. Sigue la disnea de un 20 a 30% y 15% a vómitos y mioclonias. En la fase de la agonía, el primer síntoma es la disfagia. Ahí tienes hasta los porcentajes. En los objetivos de los tratamientos médicos. Si es curativo, el objetivo es prolongar la supervivencia. El de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida en la fase terminal. Aquí está marcado hasta con rojo para que los diferencies y no los confundas. Y el objetivo de la fase agónica es mejorar la calidad de la muerte. La medicina paliativa. Los cuidados paliativos son todos estos cuidados y atenciones que están destinados a las necesidades del paciente que se encuentra en una fase terminal. En las características, recuerda los datos que siempre preguntan. El modelo triangular del sufrimiento, que es el sufrimiento del personal sanitario, el sufrimiento de la familia y el sufrimiento del paciente. Ese es el triaje del sufrimiento. Las características de los dolores también, porque los preguntan bastante en casos clínicos. El dolor neuropático, por ejemplo, está asociado a parestesias, es laciente o punzante. El paciente siente sensación de hormigueo y también genera prurito. Este dolor es causado por lesiones directas a las estructuras nerviosas, ya sea por invasión directa de algún tumor o consecuencias de la quimioterapia, o por infecciones en caso de los pacientes inmunodeprimidos. Dato importante es que va a responder mal a los analgésicos habituales. La primera opción es tratarlo con amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Acá está en la parte de analgésicos coadyuvantes. En cambio, el dolor irruptivo se va a presentar de forma brusca, intensa, transitoria, y la primera opción es la morfina por vía oral. Y para el dolor óseo metastásico se indica la radioterapia, la quimio y también las técnicas quirúrgicas. Todos estos datos de los dolores son importantes para las preguntas de los casos clínicos. Para la OMS, el objetivo de los cuidados paliativos es que mejoren la calidad de vida de los pacientes y también de las familias, enfrentados por el problema de la enfermedad que amenaza con su vida. Se enfoca principalmente en la prevención y en el alivio del sufrimiento, y también a tratar el dolor, pero no deja de lado los problemas físicos, los sociales y los espirituales. Esos también hay que ponerles asunto según la OMS. La atención adecuada en los últimos días son indicaciones que marcan las guías para la práctica. Cómo dar toda la información necesaria a los cuidadores del paciente y la familia, explicar el plan de cuidados, valorar la medicación y suspender los fármacos no necesarios, interrumpir pruebas fútiles, promover la atención del paciente en un ambiente tranquilo y también respetar la intimidad familiar, y facilitar tanto la hospitalización como la atención en el domicilio del paciente. Acuérdate
cuáles son los analgésicos coadyuvantes, porque también salen preguntas de exclusión acá. Los coadyuvantes son los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la fluoxetina y la sertralina, los anticonvulsivantes o anticomiciales como la carbamazepina, los corticoides como la dexametasona, los relajantes musculares, las benzodiazepinas, los bifosfonatos y los radioisótopos. Las indicaciones más importantes para la sedación paliativa. Esto está full resumido y solamente puse lo que ha salido en los exámenes pasados, así que repite esta parte hasta que te las aprendas. Definimos a la sedación paliativa como el último recurso en los pacientes terminales, para aliviar síntomas intensos y refractarios del tratamiento específico. La finalidad es disminuir el nivel de conciencia, lo suficiente para evitar el sufrimiento del paciente, y esto lo hacemos tanto en adultos como en niños. La sedación puede ser intermitente, o sea que permita periodos de alerta, o continua, cuando la disminución de la conciencia es de forma permanente. Superficial, cuando se permite la comunicación con el paciente, o profunda, cuando el paciente permanece en un estado de inconsciencia. El principio de doble efecto, este de aquí es el que marca la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia, o sea, diferencia si la muerte aparece como un efecto colateral o es lo que se busca directamente. La primera opción indicada para la mayoría de los síntomas es el midazolam, con un 75 a 100% de eficacia. El midazolam pertenece al grupo de las benzodiazepinas. Esto es importante que recuerdes, para la mayoría de síntomas, no para todos, porque para el delirium la primera opción es la levomepromacina, que pertenece a los neurolépticos, y en menor medida se puede usar los barbitúricos como el fenobarbital y los anestésicos como el propofol. Los opioides, ¿qué es lo que pasa con los opioides? Las guías no los indican como inductores para la sedación paliativa. La primera elección, como ya sabes, es el midazolam, pero como todo en la vida hay excepciones. Únicamente vamos a usar los opioides si el paciente presenta síntomas refractarios como el dolor o la disnea, y también los usamos si el paciente los estaba tomando previamente. Son las únicas situaciones en las que aplicamos los opioides. Repite esta parte hasta que te aprendas porque todo esto ha salido en el examen.